antes de ampliarles este perfil académico de este hombre que nos estará abriendo las puertas de los conocimientos la tarde de hoy, las palabras por parte del presidente del Instituto de Contadores, el licenciado Basilio Sánchez. Adelante, licenciado Basilio. Muchas gracias, María. Buenas noches a todos los que hoy nos acompañan en esta importante actividad, a todo el cuerpo directivo del Instituto de Contadores y, por supuesto, a agradecer el apoyo de la Dirección General de Impuestos Internos en cabeza de este equipo de coordinación de todo lo que tiene que ver con la parte educativa, Lauren Ramírez y todo el equipo que le acompaña y, por supuesto, a nuestro ponente de hoy, que es un experto en la materia, pues agradecerle todo este tiempo. Y al director, en especial al director general de Impuestos Internos y ese equipo de su dirección que le acompaña, pues agradecer el apoyo que el instituto está recibiendo para llevar a cabo esta y otras iniciativas. Así que esperamos que puedan aprovechar todo lo que aquí se pueda socializar sobre este importante instrumento de beneficio para las personas, o sea, esta ley 17909, que su correcta aplicación pues llevará resultados positivos para poder ahorrar algo de los impuestos que pagamos. Así que muchas gracias por estar con nosotros y que aprovechemos estos momentos de esta capacitación de hoy. Muchísimas gracias por esas palabras, licenciado Basilio Sánchez, un hombre que dedicado al progreso del Instituto de Contadores, al seguir avanzando, pero por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, tenemos a la licenciada Joana Vázquez, encargada de la Dirección de Educación de Tributación. Adelante, licenciada Joana. Muy buenas noches, estimados participantes. Excúsenme que no tengo cámara en este momento. Le damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta videoconferencia del día de hoy. Vamos a estar en esta noche impartiendo el tema de lo que es la ley 179-09 de gastos educativos, quien estará a cargo del señor Federico Villanueva, el cual posee una licenciatura en contabilidad empresarial y una maestría en dirección financiera, ambas de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. También maestría en contabilidad tributaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posee una certificación como consultor tributario, certificado de la Asociación Tributaria de la República Dominicana, ASTRI. Ha realizado varios cursos especializados en desarrollo de habilidades gerenciales y gestión presupuestaria. Actualmente, Federico está cursando la carrera de Derecho en la Universidad Unicaribe y se desempeña como coordinador del área de recursos didácticos de la Dirección General de Impuestos Internos. También nos va a acompañar en esta noche la señora Emily de la Rosa, la cual es oficial de control de contribuyentes de la Administración Local Miraflores de Santiago. Antes de iniciar esta videoconferencia, a través del chat yo voy a copiar un enlace que es una pequeña evaluación que tiene como objetivo medir el nivel de conocimiento que ustedes tienen previo a esta capacitación. Ya al final vamos a tener una postevaluación ya con los resultados, ya con los conocimientos adquiridos y también para el desempeño total de esta actividad. Yo acabo de colocar a través del chat el enlace para la preevaluación. Si pueden, por favor, verlo. Vamos entonces, antes de iniciar, vamos a realizarla en un minuto y ya luego entonces podemos continuar con la actividad. María Antonieta, vamos a esperar un minuto para que ellos puedan completar esta evaluación para ya luego entonces iniciemos con el señor Federico Villanueva. Perfecto, licenciada. Entonces esperemos que llenen la encuesta y iniciamos formalmente esta capacitación.
de gastos educativos. Trabajar el tema de los gastos educativos. Muy bien. Como ya ustedes saben, todos estamos con los micrófonos en silencio, las cámaras siempre apagadas, ¿verdad? Y todas las preguntas que puedan surgir sobre el tema, pues tenemos el chat disponible, porque al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Como bien ustedes saben, tenemos en la tarde de hoy lo que es la Ley de Gastos Educativos, muy conocida como la Ley 179-09, que regula lo que es el reconocimiento de estos gastos educativos que son tan importantes, tanto para nosotros como directos, ¿verdad? Y también para los dependientes, que son nuestros hijos que no estén laborando. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué vamos a ver nosotros en esta tarde? Bueno, ¿qué son los gastos educativos? Vamos a ver qué establece esta ley sobre los gastos, cuáles gastos son deducibles, cuáles no, las retenciones de asalariados, vamos a repasar un poquito esa parte, los beneficios de esta ley, la ley 179-09. También vamos a ver cuáles son las fechas límites y vamos a ver cómo podemos trabajar en la oficina virtual, es decir, el acceso y el reporte de gastos educativos. ¿Cómo lo hacemos? Desde la plataforma de la DGI. Básicamente, los gastos educativos son esos pagos que yo erogo, desembolso, ¿verdad? Por concepto de la educación propia, que soy el contribuyente, pero también la puedo erogar por aquellos que son mis dependientes directos, no asalariados como son los hijos, ¿verdad? ¿Qué cubre, qué tipo de educación cubre estos gastos educativos? Bueno, la educación inicial, la educación secundaria, tanto técnica e universitaria. Esos son los rangos de tipo de educación que abarcan los gastos educativos. Bien, ¿qué establece esta ley? Simplemente que va a beneficiar a los que son declarantes del impuesto sobre la renta. Fíjense que la palabra clave es declarantes, es decir, los que son asalariados a los cuales se les retiene impuestos sobre la renta por el salario, aquellos profesionales liberales que declaran en el IR1 y también aquellos trabajadores independientes, y vamos a hacer la diferencia entre lo que es estos tres tipos de personas. Sabemos que los asalariados son los que trabajan en relación de dependencia, es decir, tienen un empleo, básicamente. El profesional liberal es aquella persona que ejerce su profesión para el sustento o generar ingresos. Vamos a decir un médico, un contador, un abogado, un arquitecto, un ingeniero. Y aquellos trabajadores independientes son los que realizan oficios distintos, por ejemplo, un plomero, un carpintero, un desarrollador de carro, por ejemplo, un pintor, entre otros. Ahí está la diferencia entre estos tres tipos de personas físicas que son declarantes del impuesto sobre la renta. Ahora bien, que en otro de los beneficios es que en adición a la exención contributiva, este gasto educativo, cuando me es reconocido, es un gasto que se reconoce como exento también de impuestos sobre la renta. Es decir, que ese desembolso por gasto educativo que yo realicé en mi declaración jurada IR18, en el caso de los asalariados, forma parte de ingresos exentos, por lo tanto me reduce lo que es el impuesto liquidado, que es el impuesto que me da el formulario para pagar. Básicamente, pero lo vamos a ver un poquito más adelante con el formulario. ¿Qué cubre este gasto educativo? Bueno, mi educación propia como contribuyente o declarante del impuesto sobre la renta, y también cubre la educación de mis dependientes directos no asalariados. Observen bien que tenemos entre paréntesis los hijos. Esos hijos, ¿verdad? Son mis únicos dependientes directos, siempre y cuando no sean asalariados. Y me podrán preguntar, ¿y qué significa esto? Significa que yo puedo tener hijos mayores de edad
de 18 años, los cuales no son empleados, entonces por esa condición sí se les reconoce al padre el gasto educativo por ese hijo mayor de edad, pero que no esté laborando. Eso es lo que significa está quedando aquí a pie de página. Recuerden, estimados, que pueden hacer sus preguntas en el chat. No se les olvide eso. ¿Cuáles son esos gastos deducibles? Bueno, ya mencionábamos al principio en la definición de gastos educativos, la educación inicial, primaria, secundaria, la educación técnica y la educación universitaria. Ahora bien, muy importante es saber que el centro que provee el servicio de la enseñanza debe estar registrado con la actividad económica propia de enseñanza. ¿Qué significa esto? Que si ese centro no tiene esa actividad económica como centro educativo que brinde la enseñanza como servicio, y por el contrario tiene una actividad comercial, entiéndase, brinda servicios profesionales o que venda bienes, por ejemplo, entonces esto no es una actividad económica educativa, sino que es ya comercial. Para que se reconozca el gasto educativo, quien provee el servicio debe tener como actividad económica el servicio de la enseñanza o de educación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a entender más adelante la importancia de este punto que les voy a mostrar. Aquí tenemos algunos estudios que nos cubre la ley de gastos educativos, pero lo vamos a encontrar un poco más detallado en la norma general 0609. Ahí podemos encontrar la parte técnica, podemos encontrar la parte de la colegiatura y la parte universitaria, ¿verdad? Ahí tendremos toda una gama, especialmente de la parte técnica, que es la que más dificultad se presenta a la hora de preguntarnos, ¿me lo cubre o no me lo cubre? Para saberlo, pues hago la consulta en la norma general 0609 y automáticamente puedo saber si tiene cobertura o no. Aquí tenemos algunos ejemplos, la carrera, por ejemplo, de que estudia idiomas, el que aprende a desarrollar y pintar un vehículo, la elaboración o confección de prendas de vestir, en ropa, ¿verdad? Diseño gráfico o publicidad informática, entre otros. Esto se cubre. Ahora bien, ¿qué yo debo hacer para que se reconozca? Primero, lo que debo hacer o tener pendiente para que se reconozca el gasto es que la institución que imparte la docencia o me enseña estos tecnicismos debe estar registrado con una actividad económica de enseñanza. De lo contrario, no me vale que estudie y pida una factura para reconocimiento de gastos. Esto lo voy a estar siempre resaltando durante toda la videoconferencia porque es muy importante saberlo. ¿Quiénes pueden beneficiarse de esta ley, de la ley 17909? Bien, profesionales liberales, como ya sabemos, los asalariados, las personas físicas acogidas al régimen simplificado de tributación RST, pero basado en ingresos. ¿Por qué solamente ellos basados en ingresos? Porque son profesionales liberales y están acogidos a este régimen. Y todo empleador, si es un empleador que paga a sus empleados educación o a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo paga el empleador este gasto? Porque este empleado está exento del impuesto sobre la renta, es decir, su salario no es alcanzado por el impuesto sobre la renta porque es igual o menor a los 34,685 pesos. Entonces, ¿qué hace el empleador como política de la empresa, como procedimiento? Pues le ayuda a este empleado a pagar sus estudios propios o los estudios de sus hijos. Y este empleado pues tiene un beneficio al hacerlo. Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quiénes no pueden acogerse a esta ley de gastos educativos? Bueno, lo que llamábamos anteriormente negocios de único dueño. Esto eran personas físicas, propietarias de negocios, tanto comerciales o industriales. ¿Qué significa esto? Que yo como persona física anteriormente
tenía esta condición si mi actividad económica era comercial. ¿Qué quiere decir? Que yo vendo bienes, compro bienes para venderlos o simplemente fabrico o produzco esos bienes. Entonces, si tengo esa condición todavía, porque no he actualizado mi RNC, entonces no entro como beneficiario de esta ley. También no pueden, o mejor dicho, tampoco pueden acogerse a esta ley los empleados cuyo salario está exento del impuesto sobre la renta, por el último punto que vimos hace un momentito. Ya aquí entran los empleadores para costear esa educación de sus empleados y vamos a ver en qué beneficia al empleador hacer o colaborar, ¿verdad? con el empleado en este sentido. Vamos a hablar un poco de las retenciones a los asalariados. Lo primero es que las retenciones a los asalariados está establecida en el Código Tributario, ¿verdad? En el título 2, artículo 296, donde habla de la retención de los asalariados, especialmente habla de lo que es la escala, una escala de persona física que se calcula para esos fines de retención. Sin embargo, esta misma escala, que es la actual que tenemos al día de hoy, el monto exento, es decir, el monto que no está sujeto a pago o retención de impuestos sobre la renta, es el salario que yo perciba que sea igual o menor a los 34,685 pesos. ¿Quién tiene la obligación de, en caso de que exceda este monto, quién tiene la obligación de retenerlo? Como el nombre lo indica, mi agente de retención. ¿Quién va a ser mi agente de retención? Mi empleador. ¿Por qué? Porque está obligado por ley a retenerme a mí. Si mi salario es alcanzado con este impuesto, lo retiene y lo paga al fisco en nombre mío. Por eso es que ustedes ven que los empleadores en lo que es el trabajo de nómina realizan este proceso y realizan la retención de los salarios que apliquen para impuestos sobre la renta, y ellos hacen el proceso de hacer el pago todos los meses al Estado a través de la DGI con el IR3 enlazado con la TCS. Básicamente ese es el proceso para estos fines. Fíjense en la escala que tenemos aquí. Esta es la escala anual de personas físicas. Recientemente salió una resolución donde se mantiene esta escala para todas las personas físicas, tanto para los que son asalariados o para aquellos que solamente trabajan de manera independiente. Como podemos ver, en la primera escala, en la parte izquierda dice escala anual, dice rentas. Cuando hablamos de rentas, tenemos que entenderlo, debemos entenderlo como los ingresos que yo recibo o percibo anualmente. Por ejemplo, una persona cuyos ingresos o rentas sea desde 0 pesos hasta 416,220 pesos durante un año, entonces ese monto está exento de la retención del impuesto sobre la renta. Si nosotros dividimos los 416,220 pesos entre 12 meses, nos va a dar los 34,685 pesos que tenemos como salario exento mensual del impuesto sobre la renta. Pero muy importante que hay que mencionar es que antes de que un empleador quiera calcular la retención del impuesto sobre la renta, este debe deducir en primer lugar lo que es la TCS. Entiéndase lo que es el Seguro Familiar de Salud y lo que es el Seguro de Vejez y Discapacidad y Sobrevivencia, como lo conocemos, ARS y AFP, para que lo vayamos comprendiéndolo. Y lo que me quede al final es lo que está sujeto al impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque ese ingreso que me es deducido por este concepto de TCS no está alcanzado por el impuesto sobre la renta, y por eso hay que deducirlo. Esta es una observación que hago para que nosotros vayamos entendiendo el proceso, comprendiendo cómo es que funciona esta escala. Sin embargo, tenemos la siguiente escala. Los ingresos o rentas que van desde 416,220 pesos con un centavo hasta los 624,329, dice que va a pagar del excedente
el 15% del excedente de los 416.220 pesos con un centavo. ¿Qué me quiere decir a mí del excedente? Esta frase es muy importante para nosotros comprender esta escala. Cuando dice del excedente de, me está diciendo en buen castellano, en buen español, que en esta escala que estoy mostrando aquí, que es la segunda, voy a tomar esa cifra que es el monto mayor y le voy a restar esta cifra más arriba que es el monto menor. Y la diferencia que resulte se llama excedente. Y a eso es que le aplico el 15%. ¿Y qué significa esto? Que si yo estoy en ese rango, el tope máximo que se me va a retener de impuestos sobre la renta es ese 15% que equivaldría a 31.216 pesos. No me pueden retener más de ese monto, pero sí me pueden retener menos porque yo puedo estar o igual o menor, igual al monto mínimo o llegar hasta ese monto máximo. Es decir, si estoy dentro de ese rango puede variar, pero nunca va a exceder los 31.216. Es lo que quiero decir. En la tercera escala pasa lo mismo. Ya cuando tengo ingresos o rentas desde 624.329 pesos con un centavo hasta 867.123, pues hago lo mismo. Tengo que buscar primero el excedente de esa escala y como aprendimos hace un momentito, simplemente al monto mayor le restamos el monto menor y la diferencia que me resulta entonces es el excedente. Y a esa diferencia que me resulta le aplicamos el 20%. Pero ¿qué pasa? Que a ese 20% tenemos que sumarle el 15% de la escala anterior. ¿Por qué? Porque mi salario está tocando los tres primeros rangos. Por ejemplo, toca el exento, toca la escala del 15 y toca la escala del 20. A esto lo llamamos que este impuesto sobre la renta es progresivo. ¿Por qué? Porque según voy tocando cada escala, me corresponde la retención de cada una de ellas. Eso es muy importante que lo vayamos entendiendo. Ya en la cuarta y última escala, cuando yo tengo rentas desde 867.123 pesos con un centavo en adelante, entonces yo tengo que buscar el excedente de esa escala. ¿Cuál va a ser en adelante? Cualquier monto que sea mayor al primero. Entonces, ese monto mayor le resto el menor y le calculo el 25%. Entonces, en ese caso, yo tengo que sumarle ya esto que me dice aquí, 79.776, que es la suma del impuesto sobre la renta del 15 más el impuesto sobre la renta del 20, me suma 79.776 y se lo sumo al 25 que yo he calculado del excedente de esta escala. Básicamente así es como funciona la escala. Obviamente, no nos vamos a detener aquí a hacer un ejercicio por razones de tiempo para centrarnos más en el tema de gastos educativos, pero para que esto nos sirve de referencia para entender cómo funcionan las retenciones y a qué nos referimos cuando decimos que para yo beneficiarme de la ley de gastos educativos, debo ser declarante del impuesto sobre la renta. Esta es la importancia de entender esta escala. ¿Cuáles son los ingresos grabados que entran para fines de impuestos sobre la renta? Primero es el salario, siempre y cuando sea superior a la exención contributiva. Es decir, cualquier salario que esté por encima de los 34.685 pesos ya se consideran como ingresos grabados para impuestos sobre la renta. A esto le vamos a sumar, si aplico, ¿verdad? En el caso de los vendedores o de los comisionistas, las comisiones que yo genere por las ventas. Si yo gano horas extras en mi trabajo, también están alcanzados con este impuesto. Las bonificaciones, las vacaciones y las regalías siempre y cuando exceda la 12ª parte del salario. Aquí me detengo un poquito para explicar. Nosotros, cada vez que llega diciembre, tenemos por ley lo que se llama la regalía pascual o el salario de Navidad. ¿Qué significa esto? Que si yo recibí en diciembre 10,000 pesos, por ejemplo, la regalía tiene que ser igual a esos 10,000. Ahora, si sobrepasa de los 10,000, que es lo que me está diciendo este punto, entonces
esa parte que sobrepasa, que es el excedente, sí está grabada con el impuesto sobre la renta. Esto es lo que significa este último punto. Otro dato muy importante que debemos tomar en cuenta, que cuando yo soy un asalariado y recibo del mismo empleador o del mismo agente de retención otro pago que está sujeto a retención de impuestos sobre la renta, ese pago se va a sumar a mi salario y formará parte, o verdad, para determinar la base y calcular lo que es el impuesto sobre la renta. Vamos a explicar este punto. Muchas veces nosotros somos empleados, somos asalariados. Hay ocasiones en que nuestro empleador nos solicita un trabajo, pero como profesional independiente. Este trabajo como profesional independiente, yo no estoy obligado ni puedo siquiera facturarlo. Simplemente ese pago que me hace empleador por el trabajo adicional como profesional independiente, siendo él mi propio empleador, lo va a pagar por nómina sumándolo a mi salario. Esto es lo que quiere decir esta parte. Y la base legal que tenemos para sustentarlo está en el artículo 65 del reglamento 139-98. Este es un punto que siempre de los cuales somos cuestionados, ¿verdad? De dónde está esto de sumar ese trabajo independiente cuando es un mismo empleador quien lo solicita. Pues aquí tenemos la base legal para que la puedan consultar. Repito, artículo 65 del reglamento 139-98. ¿Cuáles son los ingresos exentos del impuesto sobre la renta? Bueno, todo ingreso que sea igual o menor a los 34.685 pesos. La regalía pascual, siempre y cuando, como dijimos hace un momento, no exceda la 12ª parte de mi salario. Si yo tuve un accidente de trabajo, esa indemnización, ese pago que recibo por accidente de trabajo, no está alcanzado por el impuesto sobre la renta. Tampoco está alcanzado por el impuesto sobre la renta lo que es el preaviso y auxilio de cesantía, que es lo que llamamos cuando somos desvinculados, ¿verdad? O desahuciados en una empresa que aplica el desahucio, pues nos pagan lo que llamamos la famosa liquidación. Pero lo que está exento de liquidación es el concepto de preaviso y el auxilio de cesantía. Si se incluye vacaciones, esas vacaciones sí están grabadas, como vimos anteriormente. De igual manera, los traslados y viáticos no están alcanzados por el impuesto sobre la renta. De igual manera, los servicios y bienes o beneficios que proporciona un patrón a una persona física. Aquí estamos hablando de retribuciones complementarias. ¿Por qué? Porque es el empleador quien paga por este beneficio, este servicio que recibe el empleado, pero debe ser de manera personalizada, no colectiva, ¿ok? Para que sea retribución complementaria. Reitero, el chat está disponible para las preguntas que ustedes libremente quieran hacer y al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Ahora bien, ¿cómo funciona esto del gasto educativo? Sencillo. Esto es en el caso de asalariados, ¿verdad? Esta es la primera parte que vamos a explicar. Cuando yo soy asalariado, quien me hace la propuesta de la declaración jurada es la Dirección General de Impuestos Internos mediante un formulario llamado IR-18. Yo como asalariado no tengo la obligación de completarlo porque, como acabo de decir, es una propuesta que realiza la DGI, porque ya el formulario viene completado directamente de manera automática, mejor dicho. Yo simplemente verifico el formulario, acepto el formulario y lo envío. Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo tener gastos educativos por X cantidad de dinero. La que ustedes se quieran imaginar, no hay problema. Pero el cálculo de reconocimiento de gasto educativo tiene condiciones. Y la condición es que no podrá exceder del 10% del ingreso agravado, que es lo mismo decir, de la renta neta imponible. Aún así, ese 10% nunca debe exceder o sobrepasar el 25% de la exención contributiva.
Si ustedes multiplican la exención contributiva anual, es decir, los 416.220 pesos por el 25%, se van a dar cuenta que el monto máximo que se puede reconocer como gasto educativo, independientemente de lo que yo realmente gasté por este concepto. Ahora bien, cuando esto sucede y la declaración me dice le toca tiene un saldo a favor de X monto, entonces es el empleador que pagará al empleado este saldo a favor notificado por impuestos internos. Ahora bien, ¿a quién le notifica impuestos internos? ¿Al empleador o al empleado? Es al empleado que impuestos internos le notifica, porque es el empleado directamente que entra al portal mediante la oficina virtual con su usuario y clave para reportar y luego aceptar la declaración y enviarla de manera particular. Ahora, ¿qué hace impuestos internos? Le entrega una certificación de saldo a favor que le va a ser reembolsado por su empleador. Pero este proceso lo vamos a explicar más adelante. Una nota muy importante es que el monto máximo que yo puedo recibir como reembolso de gastos educativos nunca va a exceder los 26.013 pesos con 75 centavos. Así de sencillo. No va a exceder de ese monto, indistintamente de lo que yo pueda gastar. Puede ser menos, sí, pero nunca va a exceder ese monto. Reitero, vamos a ver más adelante cómo funciona el formulario. Si yo he cambiado de empleador, ¿verdad? Es decir, estaba en un empleo, pasé a otro empleo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué yo debo hacer? Simplemente elegir al antiguo empleador cuando se ha tenido un previo acuerdo con este. Es decir, para yo recibir el reembolso del empleador, yo tengo la opción de elegir cuál de los dos es que me va a reembolsar. Yo elijo cuál de los dos, pero tengo que ponerme de acuerdo primero con el empleador que yo he elegido para fines de reembolso. Tan sencillo como esto. En el caso de que tenga un empleador nuevo, pues simplemente que por alguna razón yo no pueda realizar el reembolso, puedo solicitar directamente a la DGI la devolución de este saldo a favor. Reitero, estamos hablando siempre de gastos educativos. El saldo a favor por gastos educativos. Si estoy empleado y puedo beneficiarme de presentando el IR1, vamos a ver qué significa esto para hacerlo más sencillo. Si yo soy empleado y a la vez ejerzo como profesional independiente, pues a mí me corresponde declarar por el IR1, ¿verdad? Y vamos a ver cómo funciona. ¿Por qué? Porque el IR1 tiene la siguiente particularidad. Si el anticipo es mayor al saldo a favor por gastos educativos, yo simplemente pago la diferencia de ellos del anticipo. Por ejemplo, si el anticipo me da a pagar en el año 10,000 pesos y yo tengo como saldo a favor de gastos educativos, por gastos educativos 5,000, yo solamente pago 5,000 de anticipo. Por el contrario, si el anticipo es de 5,000 y el saldo a favor por concepto de gastos educativos es de 10,000, pues yo puedo solicitar el reembolso por la diferencia directamente a impuestos internos. Eso es lo que significa este último punto. Y aquí me adelanté un poquito al proceso. Vamos a ver cuáles son los beneficios de la persona física. Sencillo. Aquí está hablando ya de profesionales independientes, que es lo que acabo de explicar hace un momentito. Se compensan automáticamente con los anticipos que me genera el impuesto sobre la renta en este caso el IR1. Y ya sabemos cómo funciona porque lo acabamos de explicar. Ahora bien, si luego de compensar el anticipo resulta un saldo a favor, entonces yo tengo que ampararme para el reembolso en el procedimiento que establece el artículo 334 del Código Tributario. Tan sencillo como esto. Vamos a ver cómo es el reembolso por DGI.
Yo debo solicitar, en el caso de que yo tenga que solicitar reembolso a DGI, tengo un formulario, ¿verdad? Que se llama el FI DCRSO 002. Debo llenarlo y firmarlo con la carta de solicitud firmada, con la copia de mi estado de identidad, ambos lados, ¿verdad? Yo siendo el asalariado, ¿verdad? Directo. Carta del empleador indicando que no realizó el reembolso. Si este empleado no realizó el reembolso, tiene que entregarme una certificación de que no lo hizo. Y también una copia de mi declaración jurada del IR-18. Por eso es importante que cuando yo entro a la plataforma, al área de panel de gastos educativos, y ya yo voy a presentar mi declaración jurada, una vez que le acepto el envío, la plataforma me pregunta, ¿desea imprimir este documento? Imprímalo. Imprímalo inmediatamente o guárdelo en su PC, en su laptop, en un formato PDF, por ejemplo, para luego imprimirlo si no puede en el momento, porque se puede guardar también. Y así presento estos documentos mediante esta solicitud en caso único y exclusivo de que mi empleador, ¿verdad? Certifique que no realizó el reembolso. Vamos a ver ahora el beneficio de los empleadores cuando le paga gastos educativos a esos empleados que están exentos del impuesto sobre la renta. ¿Verdad? Ya explicamos que el empleador, a este tipo de empleado que no es alcanzado por el impuesto sobre la renta, tiene la opción de pagarle esos gastos educativos, ya sea propio del empleado, como también de esos dependientes directos que son los hijos e hijas. Ahora, ¿cómo podrá utilizar el empleado estos gastos? Bueno, sencillamente lo utiliza como gasto deducible del impuesto sobre la renta, que va a pasar como una retribución complementaria. Se reconoce el gasto, pero a la vez esa retribución complementaria por gastos educativos está exenta del impuesto sobre la renta para el empleador. Como sabemos, las retribuciones complementarias que pagan los empleadores a algunos empleados en especie, es decir, que no es en dinero, está grabada con el 27% cuando presentan el IR-17. ¿Qué va a pasar aquí? Que cuando este empleador presente el IR-17 por retribuciones complementarias, entonces esta partida de gastos educativos que pagó el empleador a su empleado va a estar exento de impuestos sobre la renta y a la vez se le reconoce como un gasto deducible para fines de impuestos sobre la renta. Este es el doble beneficio que tiene el empleador cuando realiza este tipo de pagos para sus empleados exentos de impuestos sobre la renta. Vamos a hablar un poquito aquí de retribuciones complementarias. Una retribución complementaria es el pago que realiza un empleador a un empleado, pero por servicios o bienes, ¿verdad? Que benefician al empleado. Pero este pago no lo recibe el empleado en dinero. Lo recibe con el bien o el servicio. Como por ejemplo, viviendas, alquileres de viviendas, vehículos ya sea asignado por la empresa o sea alquilado por la empresa. Si la empresa le paga a este empleado un personal doméstico, ¿verdad? Si le realiza descuentos especiales en alguna de sus tiendas, si es que las tienen. Asistencia educacional, ya la vimos hace un momentito, para el empleado o para sus dependientes. Cualquier prima de seguro adicional que no sea la que tenemos en TCS, que es el de ley, cualquier otra adicional también es una retribución complementaria. Y cualquier otro servicio o bien que reciba, que reciba el empleado en calidad de beneficio distinto al dinero, eso se llama retribución complementaria. Básicamente es esto. Y estas retribuciones complementarias, como dije hace un momentito, se declaran en el IR-17, obviamente, con nombre y apellido, ¿verdad? Ya sabes, eso lo podemos ver más adelante en un cursito que podamos dar de IR-17. ¿Cuál es la fecha límite para los asalariados? Igualmente para las personas físicas independientes. Bueno, miren, como estamos en febrero, ¿verdad? Actualmente, desde el 1 de febrero de cada año,
hasta el último día laborable del mes. Por ejemplo, ahora mismo, desde el 1 de febrero de este año, yo tengo hasta el último día laborable para reportar mis gastos educativos y de igual manera para aceptar y enviar mi declaración jurada como asalariado. Esa es mi fecha límite, tanto para reportar como para enviar mi declaración jurada IR-18. Y reitero acá, esta declaración jurada no la lleno, no la completo yo como asalariado. Es Impuestos Internos quien propone la declaración jurada ya completada automáticamente. Yo solamente la acepto y la envío. Solamente este caso es para los asalariados. Ahora bien, para que se pueda presentar mi declaración jurada, durante todo el año yo debo de presentar o reportar mis gastos educativos. Yo tengo todos los meses, cada vez que yo pague el colegio de mis hijos, cada vez que pague mi universidad, ya sea licenciatura, ya sea maestría o doctorado, disculpen. Entonces yo pido una factura de crédito fiscal a mi nombre como titular, como declarante de impuestos sobre la renta, la reporto en la plataforma y ya está ahí hasta que llegue el momento de la declaración jurada. Este proceso lo vamos a ver en un momentito. Ahora, ¿qué pasa con las personas físicas que no son asalariados? Bueno, ellos, en este caso, lo que van a hacer es simplemente declarar reportan igual en la plataforma en paneles de gastos educativos todas sus facturas, pero la declaración que van a presentar es el IR1, ¿verdad? Solamente sigo los pasos de reporte, pero no envío declaración jurada. Reitero, esto es en el caso de personas físicas independientes. Muy importante lo que vamos a ver aquí. Pongan mucha atención a este punto. Los materiales educativos sí se consideran como gastos siempre y cuando sean comprados en el centro educativo. Importante. Lo voy a repetir y lo digo de manera enfática. Todos los materiales que yo compre sí se consideran gastos educativos con la condición de que se compren en un centro educativo. ¿Por qué digo en un centro educativo y no en el colegio de mis hijos o en la universidad? Porque puede ser en cualquiera de esos centros educativos. Lo importante es que la factura sea emitida por un centro educativo, no por una empresa comercial. Vamos a entender esto. Muchas veces cometemos el error de que cuando vamos a comprar los libros, mascotas, lapiceros, hasta los uniformes, todo que es para fines de la escuela o del colegio, vamos a una tienda comercial, como cual, sin, sin la intención de dar publicidad a cualquiera de ellas, tenemos, por ejemplo, el Jumbo, La Serena, tenemos las librerías, por ejemplo. Ese tipo de comercio no es reconocido como gastos educativos. ¿Por qué? Porque cuando consultamos el RNC, que ellos colocan en la factura que nos entregan a nosotros por la compra, cuando lo consultamos, su actividad es comercial. Si vamos a La Sirena es comercial, si vamos a una librería es comercial. Por eso es que hacemos el énfasis de que esa factura sea emitida directamente por el centro educativo. Ahí usted puede comprar libros, mascotas, lápiz, lapicero, puede comprar uniforme, ropa de deporte. Si venden hasta los tenis, lo puede comprar, siempre y cuando lo venda el centro educativo. Pero si fue a la tienda que acabo de mencionar hace un momentito, son comerciales y cuando usted reporte el gasto con el RNC que está en la factura, le va a decir que no lo reconoce porque no pertenece a un centro. Tan sencillo como esto. Ese es el primer punto que acabo de mencionar. Tómenlo, póngale un ojo bien grande y tómenlo en cuenta siempre que vayan a facturar por concepto de gastos educativos. Otro punto importante es que yo puedo tener varios hijos en un mismo colegio,
pero debo solicitar una factura independiente por cada hijo. Si tengo 3 niños, 2 niños, es 2 facturas o 3 facturas, una por cada uno. ¿Por qué? Porque cuando yo registre a mis dependientes directos, que son mis hijos, yo tengo que asignar la factura al que le corresponde, porque están registrados como dependientes. ¿De acuerdo? También los padres que ambos trabajan, ¿verdad? Y ambos son declarantes del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces queremos declarar la misma factura al mismo tiempo. No. Si un padre, no declarar, sino reportar. Si un padre reportó una factura de gastos educativos, el otro padre no puede reportar la misma factura. Tiene que reportarla uno solo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Que en un momento reporta una factura uno de los padres y en otro momento reporta el otro. Y así ambos padres que son declarantes de esta ley de gastos educativos, pues pueden beneficiarse y pueden recibir ambos el saldo a favor por gastos educativos. Y por último, y no menos importante, es que cada vez que yo requiera una factura de gasto educativo, tiene que ser una factura de crédito fiscal con el NSF tipo B01. ¿Qué significa B01? Que es una factura de crédito fiscal. Y por ser de crédito fiscal, yo puedo reportarla y declararla como gasto. Bien, esto es lo que significa. Recuerden que tienen el chat para hacer sus preguntas, porque al final la vamos a responder. ¿Cómo yo hago el proceso por oficina virtual? Bueno, simplemente entro al portal de impuestos internos, busco aquí en el portal oficina virtual, un clic aquí con el mouse así. Luego busco, tengo que inscribirme al RNC y no se asusten porque el inscribirse no necesariamente es para yo tener que pagar impuestos. Se lo voy a explicar bien claro esta parte. Una vez que hago clic aquí en inscripción y actualización al RNC, yo simplemente selecciono de esta lista, dice inscripción al RNC, ¿verdad? Lo selecciono y automáticamente yo voy a otro menú que me indica aquí, miren cómo dice selección de opción, y voy a elegir esta que dice aquí. Y es bueno que le tomen mucha observación a este punto. Dice registrados. Registrados quiere decir empleados, propietarios de vehículos e inmuebles. ¿Qué significa esto? Que yo voy a ser una persona registrada por alguna de estas operaciones, que soy asalariado, tengo vehículo a título, ¿verdad? A mi nombre como persona, o tengo alguna propiedad o inmueble a mi nombre. Este tipo de registro no me genera obligaciones de pago de impuestos. Para que me genere obligaciones de pago de impuestos, debo de elegir persona física que está más arriba. Ese no es el que voy a utilizar si soy solamente empleado. Ahora, si soy profesional independiente, entonces sí voy a utilizar el de persona física. Esto es muy importante. Por el momento, estamos hablando de asalariados. Y vamos a la opción de registrados, entre paréntesis, empleados, propietarios de vehículos e inmuebles. Esa es mi selección. Luego, tengo otro menú que me dice aquí qué tipo de registrado yo soy. ¿Soy de vehículo de motor o motocicleta? ¿Soy propietario de inmuebles? No, soy asalariado. Y elijo la opción de empleado, asalariado u obrero. Mírenlo aquí. Elijo esto. Y reitero, esto no me genera una obligación tributaria siempre y cuando yo comience desde el inicio como registrado, como les enseñé hace un momentito. Aquí comienzo, selecciono, acepto los términos, ¿verdad? Guardo mi solicitud y continúo. Y así voy completando mi solicitud según los datos que me indique. Si soy persona física, entonces sí voy a ingresar, voy a hacerlo como persona física. Ahora bien, una vez que ya yo agoté el proceso de completar toda mi solicitud como registrado, entonces voy a solicitar mi clave de oficina virtual. Esto es para aquellos que no
que no lo han hecho y son nuevos que van a reportar por primera vez. Simplemente voy a ingresar mi número de cédula aquí en este campo. Selecciono persona física, pero persona física porque soy asalariado, ¿verdad? Hago clic en continuar y básicamente voy a completar todos los datos que me indiquen. Una vez que lo complete, simplemente enviar solicitud. Muy importante, debo de tener bien claro cuál es mi correo electrónico y asegurarme de que yo tenga la clave de acceso de ese correo electrónico, porque es ahí donde Impuestos Internos me va a dar información sobre mis gastos educativos y sobre todo cuando yo presente mi declaración jurada, me va a decir cuál es me va a enviar a mi correo la carta del monto a reembolsar. Esto es muy importante. Tenemos disponible también, distinguidos, lo que se llama el soft token. Ustedes saben que Impuestos Internos tiene dispositivos de seguridad, ya sea en tarjeta, ya sea en un software o ya sea en un token, ¿verdad? Con los números. Pero actualmente estamos utilizando lo que es el soft token. Es una aplicación que la puedo descargar desde la App Store de los Android perdón, de la App Store de los iPhone, ¿verdad? O simplemente del Google Play si es un Android. Entonces, así me puedo escribir soft token en mi Google Play o en la App Store y voy a ver el soft token de GI, lo descargo porque todos, aunque seamos personas físicas asalariadas, la oficina virtual es algo particular como es el Facebook, como es el correo electrónico, muy personal. Y solamente yo tengo el acceso a esa plataforma. Entonces, es fácil de usar el token, como usamos el token del Banco Popular, por ejemplo, los que tienen cuenta, o los que tienen tarjeta, bueno, en el reserva tienen tarjeta para los que tienen cuenta y lo pueden utilizar en lo mismo. Entonces, con esto ya configurado, yo puedo acceder a mi plataforma y simplemente voy a colocar mi usuario, en este caso para nosotros, sería nuestro número de cédula. Bueno, en este caso es si yo no recuerdo la clave de la oficina virtual. Vamos a mostrarlo mejor aquí en pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver lo que tengo en pantalla? Aquí la página de Impuestos Internos. ¿Lo pueden ver? Sí, licenciado, podemos verla. Excelente. Entonces, fíjense, este es el portal. Aquí en Oficina Virtual. Un clic aquí en Oficina Virtual. Y es aquí donde nosotros vamos a elegir inscripción y actualización al RNC. Si es por primera vez que lo voy a hacer. Si es por primera vez, un clic aquí. Voy a hacer la selección y digo inscripción al RNC. Tengo otro menú que debo de elegir aquí, desplegable. Y voy a elegir registrados, entre paréntesis, empleados, propietarios de vehículos de motor e inmuebles. Y simplemente un clic en siguiente. Y aquí comienzo a trabajar con todos los datos. Miren, dando un clic aquí encima de este renglón verde, me dice que tengo 9 preguntas que responder aquí. Un clic aquí, se despliega toda la información que yo necesito. Una vez que la complete, por si acaso alguien no lo pudo, si alguien no pudo ver el proceso. Estamos en el portal, ¿verdad? Un clic en oficina virtual. Si soy nuevo por primera vez que quiero reportar mis gastos educativos, simplemente voy aquí a la primera parte del menú, inscripción y actualización al RNC, un clic. Selecciono una opción de este menú desplegable y elijo inscripción al RNC. Luego tengo otra lista desplegable donde me dice cuál es el tipo de persona que yo quiero registrar, cómo me quiero registrar como persona. Y vamos a elegir aquí, en el caso de que seamos solamente empleados, pues elegimos esta parte que está aquí en azul, míralo aquí, ahí. Como está en la diapositiva, así está, míralo ahí. Un clic, luego aquí un clic en siguiente.
y luego me va a requerir todos los datos generales. Por ejemplo, voy a hacer un clic aquí en el renglón 1, como lo ven ahí. Déjenme darle un poquito más de zoom a esto. Ahora se ve mejor. Fíjense, aquí en este renglón, un clic y comienzo, selecciono una opción. ¿Cómo voy a registrar? ¿Con cédula o pasaporte? Con cédula, obviamente, en este caso. Y comienzo a detallar toda la información que me piden. Fíjense que es el número de documento, nombres, apellidos, nacionalidad, mi país de origen, fecha de nacimiento. Todo eso son informaciones generales. Cuando las complete, guardar cambios. Guardé el cambio y ya se registró ese dato. Luego paso al renglón número 2 y hago lo mismo. Selecciono la opción y aquí voy a seleccionar cuál es mi provincia. Obviamente vengo aquí a Santo Domingo, lo selecciono y comienzo a completar todos esos datos que ustedes ven acá y guardo los cambios. Bueno, el tipo de registro, mírenlo aquí. El tipo de registro, esto es muy importante. Esta parte sí es importante, jóvenes, mis estimados. En tipo de registro, debo elegir siempre el mismo que yo tengo. Empleado, asalariado u obrero. Aquí lo vuelvo a confirmar. Una vez que lo confirme, pues guardar cambios y ya registré todas mis generales. ¿Cuál es el paso siguiente que yo debo de hacer en este caso? Bueno, una vez que ya yo me registré como asalariado para fines de gastos educativos, debo solicitar mi clave, la clave de acceso, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más atrás, oficina virtual. Ya me registré, vuelvo otra vez a la oficina virtual y aquí digo solicitar clave. Un clic aquí donde me dice solicitar clave. Ingreso mi número de cédula y aquí elijo si soy físico o jurídico. Físico, porque aunque yo sea asalariado, yo soy persona física, pero con la condición de asalariado. Y doy clic en continuar. Aquí lo puedo continuar porque no tengo cédula que pueda hacerlo, porque ya la mía está registrada. ¿Qué me va a pedir aquí? Lo mismo que hizo al inicio. Mi nombre, mi apellido, número de cédula, todos los datos, correo, dirección, todo. Y una vez que yo guarde y envíe mi información, llegará a mi correo una notificación diciendo que mi clave se va a activar en las próximas 24 a 48 horas. Aproximadamente. Puede ser menos, obviamente, pero nunca va a pasar de esas horas. Por lo general siempre es casi inmediato. Entonces, una vez que recibo ya mi clave y mi usuario, ingreso por primera vez, ¿verdad? Vamos a ver aquí, volvemos otra vez. Oficina virtual. Aquí, ya cuando tenga mi usuario y clave, voy a colocar mi número de cédula, la clave que yo registré en mi oficina virtual. Voy a hacer clic en entrar, pero cuando vaya a entrar me va a pedir el código del soft token y aquí es donde yo lo puedo configurar. Cuando entre, simplemente voy a ir a un menú, se llama panel de gastos educativos, que lo voy a mostrar aquí en la diapositiva en pantalla. Ahora, ¿qué pasa si yo olvido mi clave? Si yo olvido mi clave, simplemente miren, un clic aquí donde dice, olvidó su clave. Un clic aquí y aquí, usuario y correo electrónico. Y me va a llegar allá a mi correo una notificación diciendo que yo solicité el cambio de clave. Y puedo cambiar la clave desde allá. Si fue que olvidé mi correo, olvidó su correo, mire aquí, lo mismo, el usuario. ¿Cuál es mi usuario? Mi número de cédula. Y hago continuar y voy completando todos los campos que me dé las siguientes opciones. Reitero, no continúo aquí. Bueno, vamos a hacerlo así un poquito, ¿verdad? Para que podamos verlo. Mire, me pide el soft token. No lo tengo a mano ahora mismo, el soft token. Esos son códigos de seguridad. Cuando yo lo introduzca aquí, entonces me va a seguir dando, me va a requerir más información hasta que me diga que me va a enviar una notificación a mi correo. Básicamente así funciona la oficina virtual. Ahora sí. Volvemos entonces a la parte de la diapositiva. Deme un momentito, por favor. Y me confirman acá si la pueden ver en pantalla.
¿La pueden ver en pantalla mi diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve bien, Federico. Excelente. Ya aquí no me quedé, olvidó su clave, olvidó su correo. Ya se lo explicamos. Bueno, en la parte de olvidé mi correo, el correo lo escribo. Me pide eso, el tiempo restante por el envío de código para yo introducirlo. Ahí está. Bien. Esto es lo que decía, que me dicen, me pide aquí el soft token para poder continuar con el cambio de correo. Me queda acá, aquí me piden los datos para el cambio del correo. Aquí están todos mis datos. Y dice aquí, miren, muy importante, editar. Una vez que yo ya pongo todos los datos, el soft token y todo, y tengo el acceso a aquí esta parte de datos de contacto, me permite editar el correo. Y también me permite cambiar la clave. Entonces ahí lo edito, pongo el correo que yo quiero colocar y simplemente guardar y todo, y ya se cambió. Pero recuerden que cuando yo hago un cambio de correo necesito obligatoriamente recordarme de la clave para poder acceder. Ahora, si no lo puedo hacer por oficina virtual, tengo la opción de hacerlo por la administración local que me corresponde, completando un formulario de cambio. Este formulario que vimos hace un momentito se llama el FI-DGSE SEE 003. Lo lleno y lo firmo. Dejo una copia de mi cédula de identidad de ambos lados. Obviamente yo tengo que ser el propietario de mi oficina virtual directamente, el contribuyente. Y en caso de extranjero, pues el pasaporte donde esté la firma debo de presentarlo. Esos son los pasos para yo hacer la solicitud de cambio de correo electrónico de manera presencial en la administración local. Ahora sí, vamos a ver cómo reportamos los gastos. Entonces, ya entré con mi usuario y mi clave a la oficina virtual, y en el menú que está a la izquierda, que es este que ustedes ven acá, al final dice menú gastos educativos y damos un clic aquí donde dice panel gastos educativos. Desde que demos un clic aquí, nos va a presentar esta opción y simplemente voy a dar un clic en entrar. Un clic en entrar. Una vez que hago clic en entrar, la plataforma me presenta primero esto. Esto se hace una sola vez, que es el primer paso, porque yo soy nuevo, estoy entrando ahora nuevecito. Entonces, primer paso, fíjense que tiene un cotejo aquí verde, como fuera un checklist, y me presenta un recuadro donde yo debo de marcarlo. ¿Qué voy a marcar aquí? Cuando yo marco aquí, estoy diciendo que yo acepto todo lo que establece la ley de gastos educativos. Todo es un reconocimiento. Es como si fuera su firma cuando usted firma un contrato y reconoce que todo lo que está ahí usted lo ha leído y está de acuerdo con lo que se establece. Entonces, doy un clic aquí en aceptar. Acepto. Un clic aquí en acepto y de una vez aquí aceptar. Esto se hace solamente una vez. Ese paso es una sola vez. Luego que hago este primer paso, voy al número 2. Inclusive están numerados aquí en las pestañas. En el número 2, que es actualizar datos, simplemente en este menú de aquí debajo, voy a actualizar mis datos. Voy a repetir mis datos. Dirección, teléfono, lo mismo que coloqué en mi RNC. Bien, cuando lo coloco, que completo ya estos datos, simplemente es guardar. Una vez que guardo, va a pasar al siguiente paso, que es el tercero. Este segundo paso, yo solamente lo modifico si yo actualizo mi RNC. Si hay un cambio de dirección, de teléfono o cualquier otro dato general que esté aquí, que yo haya cambiado en mi RNC, también debo de cambiarlo aquí. Eso sí se modifica según los cambios que yo haya realizado. Vamos al tercer paso,
que es aquí donde yo voy a registrar a todos mis dependientes. Recuerde que hablamos de que los gastos educativos cubre los gastos de la persona que es declarante del impuesto sobre la renta, es en mis gastos como declarante, pero también el de mis dependientes directos, que son mis hijos. ¿Qué yo voy a hacer? En este menú aquí debajo, como pueden ver, es donde yo voy agregando cada uno de los dependientes. Si yo estoy estudiando en la universidad o estoy haciendo algún bachillerato a fin de semana y yo tengo que pagar, y yo siendo el contribuyente, el declarante, entonces yo me registro como declarante, que soy el contribuyente. Me registro. Mi nombre, mi número de cédula, ¿verdad? Mi fecha de nacimiento, mi cédula, mi nombre, primer apellido, segundo apellido. Y aquí en esta última parte dice relación. Cuando doy un clic aquí en relación, yo soy contribuyente. Doy a guardar mis datos y voy a aparecer aquí arriba como contribuyente. Lo mismo voy a hacer con mis dependientes directos. Lo voy a registrar uno por uno, según los datos y los que apliquen aquí. Una vez que lo coloque, entonces como son mis dependientes, todos van a ser hijos o hijas. Y es lo que voy a seleccionar aquí como relación. Según vaya registrando uno por uno, voy guardando y va apareciendo aquí arriba. Hasta que yo registre 2, registre 3 o 4, ¿verdad? Según los pendientes que yo tenga. Recuerden que pueden ser mayores de edad siempre y cuando no estén laborando. Correcto. Recuerden eso, siempre. Los dependientes directos, si lo puedo registrar, siempre y cuando no estén laborando. Eso significa que puede tener un hijo de 20, 23, 24, 25 años que esté estudiando, no está laborando, lo puedo registrar como dependiente directo de gastos educativos. Cuando termino el proceso de registrar mis dependientes, viene el paso 4. Esto se hace según la cantidad de dependientes. Puede ser que en este momento yo tenga un niño, pero me nace otro y ya va para el colegio y ya estoy pagando, pues lo incluyo aquí también. Ahora, si ya uno está laborando, ya no me corresponde a mí reportar ese gasto educativo porque ya ese dependiente está laborando. Yo lo que hago es que lo elimino con la X aquí al lado, en ese caso, ¿verdad? Esos son los casos que lo puedo agregar o eliminar, según sea mi necesidad. El cuarto paso es registrar los gastos educativos. Entonces, en el menú aquí debajo, con mi factura en mano, factura de crédito fiscal, yo voy a comenzar aquí ingresando el RNC del centro educativo. Recuerden que dijimos siempre que es del centro educativo. Introduzco aquí el RNC y automáticamente el nombre sale aquí debajo. Sale el nombre de ese centro educativo con el nombre que está registrado aquí con nosotros en impuestos internos. Luego voy a decir cuál es el nivel de esa factura, si es inicial, secundario, primario, el que me indique aquí, y universitario lo voy a marcar según aplique. Luego voy a colocar aquí el NCF, que es el número de comprobante fiscal, que recuerden que comienza con la letra B y debe ser tipo 01. Y ahí sí yo lo puedo identificar. Tiene que ser B01, porque lo otro ya es un número secuencial. Entonces, una vez que yo coloco el número de comprobante fiscal, me pide la fecha del comprobante. ¿Cuál es la fecha del comprobante? La fecha en que me entregaron esa factura. Si la factura la imprimieron, por ejemplo, el 1 de febrero, eso va a decir el 1 de febrero del 2000 o el 31 de diciembre de 2021, va a decir 1 de diciembre de 2021, sin problema. Me va a decir cuál es el periodo que yo voy a reportar. Fíjense la nota que dice aquí. Debe ser del 1 de enero al 31 de diciembre. Del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener todas las facturas desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. Ese es el periodo que debo ingresar aquí, que va a ser 2021. Valor de la factura, el valor total que tenga la factura. Y voy aquí a esa factura le voy a agregar el dependiente al que le corresponde dicha factura. Ven, recuerdan que les dije que se registran uno por uno los dependientes.
es porque al final a ese dependiente yo le voy a asignar la factura que estoy registrando. Si tengo 3, son 3 facturas distintas para cada uno de los dependientes y la registro de manera individual. Ahora bien, una vez que yo complete esos campos, un clic en guardar y va a aparecer aquí arriba la factura registrada. Muy importante lo que voy a decir aquí. Cuando ustedes vean el estado de la factura que diga aceptado, no hay problema. Eso quiere decir que todo está bien. Si tiene otro estatus que no sea aceptado, tenemos que investigar qué pasó y por qué. ¿De acuerdo? Y eso lo investigamos con el centro educativo correspondiente. ¿Qué pasa si en algún momento se digitó un monto mal, era un monto mayor, me lo colocaron menor el monto? No pasa nada. Simplemente, mire, borre esa factura y cuando le entreguen la nueva, la vuelve a reportar nuevamente. Eso no es inconveniente. ¿Por qué yo puedo hacer esto? Porque aún no he presentado mi declaración jurada y tengo la oportunidad de hacer ese tipo de correcciones. Ahí no hay inconveniente. Esto lo voy a hacer cada vez que tenga facturas. Ahora bien, cuando llegue el 1 de febrero, que en este caso es el 2022, hasta el 28 de febrero, 28 no, hasta el último día laborable de este mes de febrero, entonces yo puedo reportar todas esas facturas que van desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Todas las puedo reportar aquí. Recomendación, no lo deje para última hora. Según tenga la factura, vaya reportando que eso en esta plataforma se guarda la información. Tómale fotografía a esa factura, haga un escáner. En caso de que se pierda, se deteriore, usted tiene su factura guardada y puede hacer su reporte sin inconvenientes. Cuando ya yo hago el reporte y llegó la fecha, como dije hace un momentito, entonces voy al paso 5. En el paso 5, que es declaración, aparece el periodo que voy a reportar. En este caso va a aparecer el 2021. Doy un clic aquí, en esta parte. ¿Por qué me aparece el paso 5? Porque yo solamente soy asalariado. Si yo fuera profesional independiente, yo puedo hacer el paso 1, el 2, el 3 y el 4 en la plataforma, pero el 5 no me lo habilita, porque lo voy a presentar en el IR1. Entonces, en el caso de asalariado, sí va a ser para hacer el paso 5. El periodo, presentar declaración, clic aquí abajo. Mira aquí. Y automáticamente voy a ver la declaración jurada del IR18 ya completada y propuesta por la Dirección General de Impuestos Internos. Yo reviso todo y simplemente debajo va a aparecer aceptar y luego enviar. Son 2 pasos cuando digo veo la declaración. Primero la acepto y luego le envío. Cuando le envío, me va a decir si quiero imprimir o no el documento. Imprímalo o guárdelo para que lo tenga ahí pendiente en caso de que no vaya a ser reembolsado por el empleador. Después de esto, yo puedo consultar aquí mi carta de saldo. La carta de saldo es lo que me va a decir el monto que se me va a devolver, que es el mismo saldo a favor que tengo en la declaración jurada. Y simplemente le imprimo, la guardo y se la entrego a mi empleador. Otro dato importante es que yo tengo un menú de consultas aquí, que son consultas de remuneraciones. Aquí va a aparecer todos los salarios que yo he recibido durante ese año, cualquier otro ingreso que yo haya recibido en ese mismo año, y al lado son la retención de renta que me realizaron por esos ingresos. Estos son los datos que se toman para fines de el IR18 y por eso es que se completa de manera automática. Este es un ejemplo, como ven aquí, del formulario IR18. Reitero, esto no lo completa el contribuyente asalariado, sino que ya viene propuesto y completado por impuestos internos. Pero luce de esa manera. Miren acá. Y fíjense aquí debajo en la casilla 15. Dice saldo a favor. Lo que diga aquí, esa va a ser mi devolución. Ese va a ser mi reembolso. Por concepto de gastos educativos. El saldo a favor que diga aquí, eso lo van a reembolsar. ¿Quién? El empleador, como ya lo hemos hablado hace unos momentitos.
Así luce la carta de saldo. Y miren aquí donde dice monto saldo. Es el mismo monto que aparece en la declaración jurada como saldo a favor. Esta es la carta que voy a imprimir y se la voy a entregar a mi empleador para fines de reembolso. Igualmente, la puedo ver en la plataforma, pero también llegará a mi correo. Por eso es importante el correo, jóvenes. ¿Cómo funciona este crédito para la empresa en el caso de reembolso? Miren, el empleado recibe la carta, ¿verdad? Esta carta, ¿quién la emite? Impuestos internos. Se le entrega al empleador. Entonces, el impuestos internos le propone aquí el IR3, como ustedes saben. Esa es la nómina enlazada con lo que es TCS. Y todo viene aquí y al final se reporta en en la liquidación del IR3. Ese es el proceso. Mi carta me la entrega impuesto interno. Esto se refleja. Impuesto interno lo refleja en el IR3, que es el de la empresa. Esto es para fines de reembolso y es un saldo a favor. Y esto es un saldo compensable para fines del empleador que ha hecho el desembolso de ese gasto educativo. Va a aparecer aquí como una compensación para el empleador. Tan sencillo como esto. Este es un proceso que el empleado no lo ve, simplemente es para que tengan un conocimiento de cómo es el proceso. En el caso de personas físicas independientes, recuerden que la plataforma hace el paso del 1 al 4. 1, aceptar la ley. 2, datos generales. El 3, registra los dependientes. Y el 4, registra los gastos educativos. El 5 para la declaración no aplica para las personas físicas que son independientes, sino que cuando entren a la oficina virtual y quieran hacer su declaración, pues van a esta parte acá en este menú, declaración interactiva, seleccionan del menú la declaración del IR1, como ven aquí, declaración jurada de personas físicas y seleccionan indivisas, un clic aquí. ¿Para qué? Para presentar su declaración. Automáticamente ese reporte de gastos educativos va a su declaración jurada del IR1 y ya el proceso se hace automático para fines de compensar el reembolso de gastos educativos con el anticipo. ¿Okay? Las personas que tienen más de un empleador, 2 o más empleadores, el artículo 73 del reglamento 139/98 los obliga a elegir un único agente de retención. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 2 o más empleos. En uno puedo ganar 20, en otro puedo ganar 20, en otro puedo ganar 35. De manera individual, no están sujetos a retención según la escala, pero se tienen que sumar y por la suma total hay que hacer la retención porque sobrepasan los 34.685 pesos. Entonces, en este caso, quien tiene la obligación de elegir un único agente de retención es el empleado, acorde a este artículo que tenemos acá, del reglamento 139/98. Esto, si yo tengo 2 o más empleos, esto me va a permitir a mí beneficiarme de la ley de gastos educativos. Ahora, ¿cuál empleador voy a elegir yo para fines de único agente de retención? El que mayor sueldo me esté pagando. Si en uno gano 20, en otro gano 30, pues mi único agente de retención debe ser el que mayor salario me esté pagando, que es el de los 30. Y voy a realizar un procedimiento para esos fines, porque tampoco es que lo voy a elegir así al azar, ¿no? Sino que agoto un procedimiento que vamos a ver en breve. Primero, debo de completar el formulario IR10, que está disponible en nuestra página web. Luego debo hacer una comunicación de empleadores, entregarle a cada uno de ellos la comunicación de quién me va a retener y quién no. El IR10 más la comunicación y mi fotocopia de cédula, ¿verdad? Que no se puede quedar de ambos lados. Y con esto yo le entrego a cada uno, pero son varios juegos. Son varios juegos que vamos a ver en un momentito. Entonces,
¿Cómo lo hago en la oficina virtual? Bueno, vamos a verlo. Bueno, para no cambiar mucho de pantalla, vamos a verlo aquí mismo. Simplemente voy aquí donde, bueno, aquí dice servicio de herramientas, formularios, ¿verdad? Y busco formulario de declaración jurada. Elijo lo que es el impuesto sobre la renta, dándole un clic aquí, el formulario. Busco la parte que dice asalariados y en esa lista voy a buscar el IR10, menos aquí debajo. Simplemente un clic para descargar. Cuando descargue, abre el formulario y miren cómo luce el formulario. Y voy completando según los datos que me requieren. Lo primero que voy a completar es el empleador o el patrón que no me va a retener. Debo de indicarlo aquí, el que no me va a retener, pero luego tengo que identificar el que sí me va a retener. Entonces, coloco mi número de cédula, mi dirección y digo RNC o cédula, ¿verdad? Y aquí en este espacio en blanco coloco el nombre del empleador que sí me va a retener y lo elijo como agente de retención. ¿De qué? Del conjunto de salarios que yo tengo. Si son 2, si son 3, lo sumo todo y él me va a retener por los 3 o por los 2 que yo gane. Así de sencillo. Como dice aquí debajo, voy a buscar la original. ¿Para quién es? Para el agente de retención elegido. A quien yo elegí como agente de retención le entrego la documentación original. Luego una copia para el agente que no me va a retener y la segunda copia es para la DGI y la tercera copia es para el empleado. Usted se queda con una como prueba de que usted realizó el proceso. Este proceso es así de sencillo. ¿Qué debemos recordar, jóvenes? Primero, que los gastos educativos son los pagos que yo efectúo, ¿verdad? Como contribuyente para sustentar mis gastos propios como contribuyente, pero también para los dependientes directos que son mis hijos. Las personas que son propietarios de negocios o industriales no pueden beneficiarse de los gastos educativos. Para elegir un único de retención, descargo el formulario IR10, realizo la comunicación de empleadores y agoto este proceso. Y ya vimos cómo hace unos momentitos. Muy importante, y lo vuelvo a recalcar ahora, es que los materiales educativos nunca pueden ser comprados o adquiridos en los establecimientos que sean distintos a las instituciones educativas. Esto es muy importante. Distinguidos, ahora sí vamos a pasar a las preguntas, sesión de preguntas y respuestas. Bueno, gracias Federico por su excelente exposición. Tenemos varias preguntas, poco tiempo, pero vamos a ver si podemos responder la mayoría. La primera es si la persona está registrada como servicio de asesoría, como persona física, y solo tiene ingreso como asalariada, ¿no aplica para beneficiarse? Siempre y cuando el salario sea alcanzable con el impuesto sobre la renta. Pero si yo doy asesoría, no puedo ser solamente asalariado. Yo estoy dando un servicio de asesoría. Es decir, que trabajo de manera independiente. Ahí tiene que identificar cuál de las dos actividades que está realizando realmente. Me explico. Si ya usted no da asesoría como independiente y solamente es asalariado, entonces cambie su actividad económica para asalariado. Hay algunas preguntas que ya fueron respondidas a través de la exposición. Hay una persona que dice que si compra una laptop para fines educativos, que sí aplica para poder registrarlo. Bueno, siempre y cuando la factura la emita el centro educativo, sí se acepta. Claro que sí. Siempre y cuando sea el centro educativo que emita la factura. Preguntan que qué pasa con una persona que está pensionada por el Estado. Si está pensionada y esa pensión está sujeta a impuestos sobre la renta, entonces sí. Eso no hay ningún problema. Recuerden que si yo soy declarante de impuestos sobre la renta, yo aplico. Si no lo soy, no aplico. Ese es el punto de partida. Tiene que ver si en esa pensión aplica o no aplica la retención. Si ve en su recibo que no hay
retención de renta, entonces no aplica para gastos educativos. Gracias, Federico. Si la persona física, aparte de tener su primera actividad como profesional liberal, también tiene otra actividad secundaria de ventas de servicios, de alquiler, de equipo para fiestas, ¿puede beneficiarse de gasto educativo? Sí, su actividad principal es como profesional liberal, sí. No hay ningún inconveniente con ello. Gracias. Dice, si la persona, no, escúcheme, un profesional independiente, o sea, una doctora, ¿cómo recibiría el reembolso? Sí, bien decíamos durante la exposición que en este caso de las personas físicas independientes, el reembolso primero pasa por un proceso que es el siguiente. Eh, una vez que se determine el anticipo en mi declaración jurada del IR1, también se va a reflejar lo que es el gasto reconocido por la educación. Entonces, hay una compensación entre el anticipo y el reembolso de gasto educativo y va a pagar la diferencia del anticipo si el anticipo es mayor al gasto. Si es al revés, entonces tiene un saldo a favor que sí le va a ser reembolsado por gastos educativos. Esa es la forma en que se hace el proceso. Ok, gracias, Federico. Si al momento de hacer los pagos la persona no pide los recibos con valor fiscal, llámese de 6 meses a 1 año, ¿es posible solicitar esos comprobantes? Ahí tiene que ponerse de acuerdo con el centro, porque muchas veces los centros lo que hacen es que emiten una factura de consumo y si lo dejo pasar mucho tiempo, pues probablemente ellos digan que no. Lo importante es que inmediatamente en el momento yo me dé cuenta de que tengo una factura de consumo, yo pueda decirle no, tienen que cambiármela para una factura de crédito fiscal. No dejársela al tiempo, no lo recomiendo. Ok. Siguiente pregunta. Si en 1 año no tengo ningún gasto, ¿debo presentar la declaración en cero o simplemente no presentar? Si usted es persona física independiente, solamente dice esa es su actividad, sí, debe presentar siempre en cero sus obligaciones, aunque no tenga operaciones. Pero siempre tiene que cerciorarse de que no tenga reporte de terceros, obviamente. Dice que sí, esta ley cubre también para hijos mayores de edad. Sí, siempre y cuando no estén laborando. Gracias, Pedro. Si estoy haciendo una maestría fuera del país, ¿cómo reporto ese gasto para beneficiarse? ¿Hay un límite de dependiente? No hay límite de dependientes y en el caso de que sea una maestría en el extranjero, debe cerciorarse de que una universidad local pueda emitir la factura. De lo contrario, entonces no aplicaría para gastos educativos. ¿Por qué? Porque la universidad del exterior no emite facturas de crédito fiscal. Solamente la emiten los establecimientos locales, no los internacionales. ¿Se consideran gastos educativos lo de una academia deportiva? No. Son carreras técnicas, como dije al principio, en la norma 0609, tiene la parte por ejemplo, si es de costura, de mecánico industrial, por ejemplo, o mecánico de vehículos, pintor o desarrollador de vehículos, entre otros. Gracias, Fede. Preguntan, si el total de factura de los que se considera gasto educativo, los gastos de academia deportiva, existe una lista en la diapositiva de todas las actividades educativas que entren en el renglón. Las actividades educativas que están desglosadas en la norma 0609, ahí es donde puede encontrar esos datos de todo el desglose de las actividades que aplican o de los gastos que aplican para estos fines. ¿Sobre qué base se calcula el saldo a favor? Eso va a depender porque, como dije anteriormente, en el caso de asalariado, el IR 18 ya viene completado y propuesto por impuestos internos. ¿Y en qué se va a basar? Bueno, en el impuesto liquidado y en las retenciones realizadas. Si
Si las retenciones realizadas son mayores al impuesto liquidado, tienen saldo a favor. Pero si es el caso contrario de que el impuesto liquidado es mayor a las retenciones, pues entonces tiene una deuda. Así es como funciona. ¿Qué pasa si pago el colegio a totalidad, es decir, el año completo? Si pagó el año completo, así mismo reporta su factura con el año completo por cada dependiente. Si cada dependiente es una factura individual, lo puede reportar sin ningún tipo de inconveniente. Las personas que están acogidas al RCT aplican para acogerse a la ley de gasto educativo. Solamente aplican las personas físicas como profesionales liberales acogidos al RCT. Gracias, Fede. ¿Qué pasa cuando DGI tiene duplicado ingresos del asalariado, que tan pronto pueden resolverle esa situación y antes de la fecha del 20 de febrero? Los ingresos duplicados en DGI tienen que ver con la nómina del empleador. Y en dado caso, pues simplemente se hace un reporte y se corrige eso mediante el IR3, si está duplicado. Recuerden que cuando consultamos en el panel de gastos educativos, hay una parte que dice consulta de los ingresos. Ahí vemos los ingresos por salario, los otros ingresos y vemos también las retenciones. Ahí nos damos cuenta de si tenemos duplicado y podemos hacer el proceso. Gracias, Fede. Preguntan, ¿qué pasa con las facturas con fecha 2022? Ejemplo, 31 de enero del 2022, pero son pagando cuotas del año escolar 2021-2022. Ahí tiene que, muy importante esta pregunta, porque recuerden que las facturas que se van a reportar siempre van a ser del año en curso, es decir, del 1 de enero a 31 de diciembre del año que se va a reportar gastos educativos. Ahí no hay inconveniente, porque usted puede reportar a final de año para el 2022, porque lo mismo pasa el que reportó, por ejemplo, en enero del 2021 pagando el diciembre del 2020, pasó lo mismo, sí. Al final son los 12 meses como quiera. Ok, yo acabo de colocar a través del chat el enlace donde ustedes van a completarme una postevaluación, donde ustedes van a completar las 4 preguntas ya con los conocimientos adquiridos después que el expositor hizo su explicación del tema. Y también van ustedes a indicarnos su nivel de satisfacción de la actividad por completo. Por favor, a través del chat, ustedes pueden ir realizando la evaluación. Federico, pregunta a una persona, ¿qué pasa cuando una persona se registró mal? Me explico, se registró por persona física y la página le dice que tiene la solicitud en proceso. Pero persona física como persona física profesional individual o como asalariado. Bueno, la persona Stephanie, si puede por favor volver a escribir la pregunta otra vez más clara para que el facilitador pueda responderle, para poder darle una respuesta a su inquietud. Bueno, si se registró con ustedes nuevamente, voy a compartir nuevamente con ustedes la diapositiva para que podamos ver eso. Me confirma si la pueden ver ahí. Sí, licenciado. Se ve. Preguntas. Entonces, vamos a buscarla acá. Estamos aquí. Un momentito, por favor. Bien. La pregunta sería si en la plataforma le aparece esa X roja que están aquí como contribuyente. Si usted entra a su plataforma y ve que no tiene la X ahí, entonces hay un error en la plataforma. Y debe de notificar a ver con una pantalla y enviar el error a lo que es la oficina virtual para que se corrija. Porque los regulares que esté la X para yo eliminar en el momento que yo decida hacerlo. No debe de pasar que no pueda eliminar. Yo debo poder eliminar para mi proceso. Si no lo hace, entonces es con mi usuario que hay un error
hago la captura de pantalla, envío el error a la oficina virtual para que lo corrijan. Ese es el procedimiento. Gracias, Fede. Si el colegio no realiza la factura correspondiente al periodo 2021 y la realizó en enero del 2022, ¿puedo registrarla? La va a registrar para el periodo 2022. Recuerden que hablamos que el periodo que abarca el año a declarar es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Porque lo mismo pasó el año anterior. Si yo pagué diciembre, yo recibí la factura en enero 2021, pagando de diciembre 2020, por ejemplo. Y ese 2021 lo estoy declarando ahora. Ahora bien, recomendación, si usted quiere que eso entre en el periodo actual, realice el pago antes de que entre el próximo año para que quede para el mes de diciembre. Es lo que recomiendo. Gracias, Fede. Si una persona está como persona física y quiere pasar a asalariado, ¿se puede? Sí, haciendo un cambio de actividad económica, ya sea por una actualización por la oficina virtual o la administración local, lo puede hacer. Por ahora, Federico, no tenemos más preguntas. Aquellos, por favor, que no han podido realizar la evaluación, yo acabo de colocar otra vez en el chat el enlace. Para nosotros es muy importante tener de ustedes sus comentarios referente a estas actividades. Aparte también de que estos comentarios nos hacen hacer más, podemos impartir más docencia, es decir, más capacitaciones con mayor excelencia, ya que a través de estos comentarios lo que hacemos es mejorar cada día. La señora Yasmina, la señora María Antonieta, gracias a cada uno de ustedes por esta invitación. Estamos aquí a la orden y estaremos en otras capacitaciones con otros temas en el ámbito tributario. Federico, excelente exposición. Muchísimas gracias a ustedes. Licenciado Federico, tiene la palabra. Adelante. Ay, perdone, distinguida. No, dar las gracias en nombre de la institución de Impuestos Internos, conjunto con mi compañera, por habernos invitado a esta capacitación, que estamos más que complacidos y honrados con ustedes en brindarles los conocimientos. Para nosotros es un placer y una alegría poder compartir con ustedes, como lo es la Dirección de Impuestos Internos. De igual manera, para cerrar con broche de oro esta capacitación, tenemos las palabras de nuestra directora académica, de nuestro brazo académico, como lo es el Instituto de Contadores Públicos, la licenciada Lusitania Enríquez. Licenciada Lusitania,